Bueno, abra su Biblia, hermano, por favor. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Quiero anunciarle que hoy empezamos con una nueva serie de predicaciones. A partir de hoy comenzaremos con el estudio del libro de Santiago. Empezaremos por el capítulo número 1, versículo número 1, y de ahí, ¿verdad? Terminaremos este breve libro en la palabra de Dios, esta carta que escribió el apóstol Santiago hacia un grupo muy peculiar, dirigida hacia un grupo muy peculiar de judíos convertidos al cristianismo. Entonces, en estos días usted va a tener la oportunidad usted y yo tendremos la oportunidad de aprender sobre Santiago, sobre esta carta o sobre esta epístola universal de Santiago apóstol. Y le aconsejo que en los próximos servicios pues también traiga usted algo con que hacer sus anotaciones, hasta para anotar las dudas, porque de momento le asalta una duda mientras esté escuchando y la nota, ¿verdad? Y de lo contrario, bueno, a lo mejor dicen por ahí que el león cree que todos son de su condición, y como a mí se me olvida, luego yo creo que a usted también, y a lo mejor a usted no se le olvida, ¿verdad? Y después ya se nos olvidó que teníamos alguna dudilla por ahí, ¿verdad? Pero que podamos después, si fuera necesario, platicar sobre alguna inquietud, sobre alguna duda. Entonces empezamos a hablar sobre la epístola de Santiago, capítulo número 1, al versículo número 11. Va a ser el tema que vamos a estudiar hoy. Con eso comenzamos hoy una nueva serie de predicaciones. Bueno, ¿está listo? Vamos a leer, versículo número 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar, le invito a que ponga su mano sobre su corazón. Oremos por la palabra. Señor, te damos gracias por la palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea el alimento que venimos necesitando cada uno de nosotros. Que este estudio de Santiago, Señor, nos haga avanzar en nuestra vida diaria, nuestra vida como cristianos. Ayúdanos, Dios, a discernir, a entender el mensaje. Saber, Padre, que no solo del pan natural vivimos, sino que necesitamos para subsistir lo que sale de tu boca, que es tu palabra, Señor. Dame comprensión de ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Mire, en este libro de Santiago, bueno, el autor por supuesto es Santiago, ¿verdad? La fecha aproximada de su
de cuando se escribió esta epístola fue entre el año 48 al 62 después de Cristo. Y bueno, el autor de esta epístola se identifica simplemente como Santiago. Este nombre era en extremo común. Usted se ha fijado que hay nombres así muy comunes, ¿verdad? Muy repetitivos. En México mucha gente se llama María, muchas mujeres se llaman María y muchos hombres nos llamamos José también, ¿verdad? Algunos, bueno, pues nos pusieron 2 nombres nuestros papás como para darnos una chance de escoger ya después cuando estuviéramos grandes, ¿no? Pero son nombres comunes. Santiago era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. Este Santiago, el que escribió esta epístola, no es el apóstol, no es uno de los 12 que andaba con Jesús, porque ahí había un Santiago también. No es uno de los 12, sino que este Santiago es hermano de Jesús. Pero no es hermano así en la fe como usted le dice al que está a un lado, ¿verdad? Hola hermano, ¿verdad? ¿Cómo está hermano? Yo a una persona hace unos días me juzgó duramente porque cuestionaba todo el ministerio y porque cuando yo saludé a la persona, a su esposo, le dije por su nombre y le dije, ¿ya ves cómo no te dijo hermano? Porque él sabe que no es hermano, ¿verdad? O sea, que yo no soy hermano en la fe y se aventaron un rollo, ¿verdad? Y bueno, en este caso, Santiago es hermano de Jesús, es decir, es también hijo de María. Este Santiago del que vamos a estar hablando. Estos datos son importantes. Hay quienes, ¿verdad?, dicen que Jesucristo fue hijo único de María. Es hijo único, ¿verdad?, del Padre, pero es el primogénito, el primero de María, nada más, de hermanos y hermanas. Aunque el número de sus hermanas no hay una precisión en el número, pero esto no le quita ninguna virtud a María. No se le degrada el tener hijos, ¿verdad? No es algo que demerite a una mujer. De hecho, en el Antiguo Testamento se dice que la mujer se iba a salvar teniendo hijos. Entonces es una bendición. Y hay quienes sienten como una ofensa que se diga que María tuvo más hijos, porque esto implica por consecuencia pues que tenía relación con su esposo, y a lo cual pues es inconcebible para la Virgen. Pero no es así, no es así. Es una bendición el matrimonio, ¿verdad? Es una bendición. José fue dirigido por Dios, usted conoce la historia, para poner sus ojos sobre María, para desposarla. Fueron dirigidos ellos por Dios en cómo debían de hacer las cosas. Entonces el matrimonio de José y de María era un matrimonio ejemplar. Sí, en su tiempo, ¿verdad? Fue una bendición para ellos y no tiene nada de pecaminoso eso. El matrimonio no es pecado. Vivir en una relación fuera del matrimonio, cuando la gente une sus vidas sin estar casados, pues no es algo a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha bendecido de esa forma. Entonces, bueno, hay personas que ahora viven en unión libre, no dan lugar a las leyes civiles ni a las leyes espirituales. Y bueno, cuando las personas van conociendo la palabra de Dios, pues Dios va poniendo orden en nuestras vidas y nos va motivando a hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces Santiago, el hermano de Jesús, él fue el que escribió esta epístola. Dice el versículo número 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está reconociendo a Jesús como su Señor, aunque era su hermano. No había favoritismos por eso, ¿verdad? Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia cristiana en Jerusalén, una iglesia muy importante, de la iglesia cristiana en Jerusalén, más propiamente en la región de Palestina. Ahí es en donde estaba establecida la iglesia cristiana, sobre la cual Santiago fue el pastor. Poco después, ¿verdad?, de la lapidación, de la muerte de Esteban. ¿Se acuerda que la Biblia habla de que Esteban fue escogido para servir a las mesas?
los discípulos hicieron una reunión y dijeron, bueno, no es posible que nosotros descuidemos la palabra, la oración, por estar sirviendo, atendiendo las mesas en la congregación de los hermanos, en la iglesia. O sea, tenemos que poner personas que sean como el equivalente a los hermanos que sirven, a los que les dan clases a los niños, ¿verdad? Todos los que funcionan en la iglesia, los levitas, decía, bueno, escojamos para que sirvan a las mesas, porque ya unos se quejan de otros. Los hebreos se quejan están en conflicto con los griegos por la distribución diaria, por lo que se repartía ahí entre ellos la comida, de que había favoritismos. Decía, no, vamos a poner gente que reparta las mesas, vamos a escoger 7 varones. ¿Cuál era la característica? ¿Se acuerda? 7 varones, grandotes, para que no se les animen a reclamarles nada. ¿Sí? Que les pongamos un garrote en la mano para que si alguien quiere, pues nomás levanten el garrote. Y no dice así la palabra de Dios. Dice que escojamos a 7 varones de buen testimonio y llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, para que sirvan a las mesas. Entonces, servir a las mesas no era nada más ser mesero, a lo que hoy no tiene nada de malo, pero a lo que hoy podemos nosotros pensar, sino que era un ujier en la iglesia, un servidor. Bueno, tenían que ser para eso llenos del Espíritu Santo, y Esteban fue escogido como ellos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigido por Dios, no es otra cosa que eso. Ser lleno del Espíritu Santo es hacerle caso al Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, varones que sean gobernados, dirigidos, llenos del Espíritu Santo. El que sirve en la iglesia, las personas también tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, pero no piense que es esa llenura que se impone en las manos y sé lleno, ¿verdad? Y las personas caen. No, levántenlo más y más, y todavía le soplan para que sea lleno del Espíritu Santo. No, ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por el Espíritu Santo. A eso se refiere, dirigido, que se le haga caso, que se obedezca a Dios. ¿De qué sirve que una persona cae llena del Espíritu Santo, pero se levanta y sigue haciendo su voluntad y no la de Dios? Como que sería algo incoherente, ¿verdad? No va con las cosas de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigidos por Dios, independientemente de que sintamos o no algo, porque nosotros no andamos por vista, que el caminar del cristiano es por fe. Entonces, independiente de que tengamos, siento que me recorre un frío, siento que me recorre un calor, es el Espíritu Santo puede hacer eso y mucho más. Si no pudiera, imagínese, tendríamos un Dios limitado, pero tenemos un Dios ilimitado que hace eso y mucho más. Puede hacer Él eso, ¿verdad? Provocar sensaciones en ti, puede hacer eso y mucho más. Dios es soberano y tiene esa capacidad, pero nos ha mostrado que nosotros debemos de caminar aunque no sintamos nada. Si yo no siento un calor que recorre mi cuerpo, no quiere decir que no soy lleno del Espíritu Santo. Si yo no siento un frío, si yo no siento la necesidad de temblar, no ando por eso, sino que yo debo de practicar la palabra escrita, la palabra profética escrita, que es la más segura. Y en eso, ¿verdad? Soy dirigido por Dios, gobernado por el Espíritu Santo. Entonces se entiende que es lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, este hombre, este joven también fue muerto, fue sacrificado de una manera terrible. Lo apedrearon hasta morir por el Evangelio. A causa del Evangelio lo pusieron contra una pared y lo empezaron a apedrear. Y quedó ahí él postrado, quitan sus ropas, y sus ropas vienen y se las ponen a los pies de nada más y nada menos de Saulo, ¿verdad? Porque así era en ese tiempo, como él. Después el Señor, cuando lo llama, pues le da su nuevo nombre, ¿verdad? Lo establece como Pablo, pero él consintió en la muerte de Esteban, de este siervo del Señor. Entonces, poco después, se estima que poco después de esos hechos, fue cuando Santiago empieza a escribir estos evangelios, esta epístola que lleva su nombre. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí no él está diciendo siervo del Señor y de mi brother Jesucristo y de mi carnal, somos hermanos. No, él está diciendo y del Señor Jesucristo. ¿Sí?
Esto es impresionante. Él le daba a él la autoridad, mi Señor. Es decir, él hacía la voluntad, lo reconocía como su Señor. Hace un momento nosotros decíamos que Dios es el Rey en la adoración. Y tiene su significado, aunque los cantos tienen un lenguaje poético, otras alabanzas tienen un lenguaje figurado. O el compositor, pues en muchos de los casos, o en el buen sentido de la palabra, o en el buen entendimiento, pues habla de que si le estamos diciendo a Dios que Él es el Rey, pero le estamos diciendo que es el Rey de mi vida, es decir, que Él ordena y yo lo obedezco. Él es el Rey y yo soy el siervo. Entonces, en estos lenguajes que se utilizan, pues lenguajes poéticos, en lenguajes figurados, nosotros así nos expresamos, a veces poéticamente delante de Dios, ¿sí? Y es válido expresarse de esa forma. Analice usted los salmos, los proverbios, analice el libro de Eclesiastés, y se va a dar cuenta de que hay mucho lenguaje poético ahí. Bueno, Santiago, él empieza a hablar acerca de su sometimiento al Señor Jesucristo. Y en este versículo número 1, él menciona a quién está dirigida la carta, ¿sí? A las 12 tribus que están en la dispersión. Les está él deseando salud, que estén bien. Se habían dispersado por lo que nos narra el libro de los Hechos, que había sucedido con Esteban y la persecución de los cristianos, ¿sí? Crucifican a Jesucristo, resucita, después pasa algún tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios empieza a crecer, el evangelio empieza a crecer de una manera desproporcionadamente, podemos decir así. Muchas personas se empiezan a convertir al cristianismo, se empiezan a bautizar. Es un movimiento que ya nadie puede detener y empieza una grande persecución sobre de ellos, ¿sí? Entonces muchos judíos se dispersan, es decir, se van y buscan lugares para vivir y para compartir la palabra, ¿verdad?, en el mundo conocido en ese entonces. Y esta carta es con ese propósito de a ellos enseñarles cómo debían vivir ahora como cristianos, cuáles eran las nuevas costumbres o la nueva forma de vida que tienen que vivir. Les está él, bueno, hablando muy educadamente, los saluda y les desea salud. Esas 12 tribus que están en la dispersión se refiere a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que ahora eran perseguidos por eso y se habían ido a vivir a otros lados. Les está hablando a ellos, a los judíos cristianos, y les empieza a él, ¿verdad?, a hablar la palabra de Dios. El libro de Santiago, fíjese bien, se caracteriza porque, a diferencia de Pablo o de Pedro, que son libros doctrinales que nos hablan la doctrina, el fundamento de nuestra fe, el libro de Santiago nos habla de una manera más práctica cómo se debe de notar esos fundamentos, cómo esa doctrina de la cual ellos habían aprendido por los apóstoles de primera mano, él inclusive antes que Pablo, pues cómo debíamos nosotros vivir nuestra fe, cómo teníamos nosotros que notar a los demás, dar a notar a los demás lo que vivíamos. Entonces el libro de Santiago es una serie de enseñanzas prácticas para el cristiano, que si el cristiano practica estos consejos que se le dan, de esa forma está aceptando la doctrina de Cristo, y de esa forma está poniendo en práctica los preceptos y los estatutos de la palabra de Dios, pero de una manera práctica. Mire, en primer lugar, en el versículo número 2 nos dice este pasaje: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Este pasaje revela que, sin duda, que el hacerlos dispersarse a los nuevos creyentes cristianos habían escapado de alguna manera de Jerusalén por la persecución.
Y donde ellos se establecían y empezaban a compartir la palabra de Dios, había gente que aceptaba la palabra de Dios, que era conmovida, que era tocada, pero también había gente que se sentía ofendida porque hay cristianos. Todavía pasa eso hoy en día. Hay personas que se sienten ofendidas porque usted viene a una iglesia cristiana y muestran eso con un desagrado. Por el hecho de usted estar aquí escuchando la palabra de Dios, le ha ocasionado comentarios en contra, y eso es hablando de lo menos, ¿verdad? ¿Qué se comparan esos comentarios que hacen en contra de nosotros con la muerte de Esteban, con el que a los discípulos les cortaron la cabeza por ser seguidores de Jesús? Entonces decimos nosotros, bueno, cosa menor estoy sufriendo yo, aunque no dejo de sufrirla. Me molesta, trato yo de ser respetuoso, no le hago daño a nadie, inclusive yo creo que están viendo algún cambio en mi vida, y sin embargo les molesta, ¿verdad?, a algunas personas. Por otro lado, habrá personas que ven con agrado que te estás acercando a Dios y que ven un avance en tu vida. Habrá también, sin duda, quien, ¿verdad?, pueda sentirse bien de lo que tú puedas estar logrando. Seguramente habrá de todo. Santiago les está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de este pasaje en la predicación anterior, no propiamente de este pasaje, pero sí de estas mismas palabras, prueba? Bueno, aquí hay una invitación: tener por sumo gozo, es decir, esta palabra sumo significa por encima de. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que tu gozo no se pierda, tu gozo por las cosas de Dios, el gozo que tienes tú al tener una comunión con Cristo, ¿sí? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba, ¿sí?, es una palabra que nos habla de experiencia. Eso significa que las pruebas, a causa de los padecimientos, de las tribulaciones que hablábamos en el servicio anterior, producen en nosotros esa prueba. Es decir, esta palabra prueba significa experiencia, del griego perisamos, ¿sí? Experiencia. Tú vas adquiriendo experiencia a través, ¿verdad?, de lo que vas viviendo, de las situaciones adversas. Las cosas malas que te ha tocado vivir te han aportado a tu vida, te han enseñado, te han ayudado a aprender algo, ¿sí? Has aprendido. Entonces eso te debe de provocar gozo, sabiendo que las dificultades van a aportar a tu vida. Por eso la palabra de Dios dice que Pablo decía: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Antes que separarme de las cosas de Dios, me acercan más a Dios. Hay personas que tienen algún problema y se alejan de buscar de Dios, se retiran de las cosas de Dios por algún problema que surgió. Es curioso analizar eso, ¿verdad? Un problema nos acerca al Señor. Un problema nos hace voltear al Señor, una necesidad muy grande nos hace venir y buscar de Dios, empezar a tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero luego después otro problema puede separar a las personas. Gloria a Dios que usted usted está aquí buscando del Señor, ¿sí? Pero dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Las pruebas, las situaciones difíciles son experiencia que tú vas teniendo. ¿Ha escuchado algunas personas que van a un retiro espiritual encabezado por alguna religión y las personas dicen: voy a una experiencia o fui a una experiencia? Se refieren, le dan ese título, ¿verdad?, a lo que les enseñaron, a lo que estuvieron practicando en ese retiro espiritual o en ese lugar. Bueno, hablan de una experiencia, es decir, de cosas se refieren, o yo entiendo que tratan de decir de cosas, de vivencias que ellos tuvieron. Esas experiencias les aportan a ellos. Entonces dice: gózate,
Sí, con las pruebas. Ten por sumo gozo cuando te encuentres pasando por momentos difíciles, porque traerán en esos momentos difíciles enseñanzas positivas a tu vida, enseñanzas buenas. Eso es lo que está diciendo Santiago a los cristianos que estaban en la dispersión de las 12 tribus, a los judíos de las 12 tribus. Y es una palabra también para nosotros. Gózate, ten por sumo gozo cuando estés pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Porque eso traerá experiencia a tu vida, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce también paciencia. Es decir, acuérdese, la semana o el servicio anterior hablábamos de que esta palabra del griego hupoboné habla de una resistencia o de un aguante alegre, de un aguante esperanzado. Esas experiencias que tú vas teniendo en el Señor, eso que te va enseñando, no la vida, sino el Señor. Nosotros los cristianos no decimos, es que la vida me ha ido enseñando, la vida me ha ido forjando, la vida me ha ido endureciendo. No, el Señor ha ido tratando con nosotros y nos ha ido enseñando. Y eso, ¿verdad?, nos ha hecho resistentes. Eso nos ha hecho, ¿verdad?, que aguantemos con alegría, esperanzados hasta la venida del Señor. Eso es la paciencia, esa es la característica, la capacidad que tú tengas de aguantar, pero con alegría. Con buen modo, con buena cara, ¿sí? Esa es la capacidad que tienen las personas. A eso se le denomina paciencia, la capacidad de aguante, de resistir, pero con alegría y con constancia, ¿sí? Pero en el versículo número 4, que viene a ser la clave de la enseñanza de hoy, nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, ponga mucha atención en esto, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa. Hasta aquí estamos bien entendidos, sabemos que las cosas que vamos viviendo nos enseñan, nos dan experiencia. Sean buenas o sean malas, vamos teniendo experiencia, vamos aprendiendo. Sí, las personas aquí que tienen más edad aquí, que están hoy escuchando la predicación, pues sabemos que son personas que también tienen más experiencia que nosotros los jovencitos, ¿verdad? Tienen más experiencia que nosotros, han vivido más cosas, han vivido mucho más cosas buenas, y seguramente también habrá cosas malas que han tenido que sufrir, pero han aprendido muchas cosas, ¿verdad? Han aprendido. Tienen una rica experiencia. Decimos, hasta ahí todo va bien. Esa experiencia que vamos teniendo nosotros, en el caso de nosotros como cristianos, nos va ayudando a ser pacientes en las cosas del Señor. Por eso vemos que a nuestros hermanos, los más grandes aquí, una de las características en muchas personas así, ancianos y cristianos, es que ya no se desesperan igual que nosotros los jóvenes. Y yo insisto pues con eso de nosotros los jóvenes, ¿verdad? Ellos ya han pasado, han tenido oportunidad de conocer a su Señor, a nuestro Señor, saben que el Señor está con ellos, que los ha sacado de unas y que los sacará en esto, y están confiando. Saben, ¿verdad?, que a veces a los demás, a los más jóvenes, es necesario que se den de topes en la pared, porque solamente así van a aprender. Y pareciera que son más despreocupados, no, se preocupan igual, pero descansan más en el Señor que los que empiezan a conocer del Señor, le empiezan a exigir al Señor. Entonces la experiencia en esos hermanos va produciendo paciencia, esa resistencia, ese aguante esperanzado. Pero hasta ahí no es suficiente. El versículo número 4 dice, pero todo eso que ya dijimos debe de tener la paciencia, la experiencia como cristiano, debe de tener la obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos. Fíjate, Dios quiere que usted y yo seamos perfectos. Si yo dijera, piense, hermano, yo le pudiera decir, cierre sus ojos y piense, traiga a su memoria un hombre perfecto. Y luego, pues, quizás las mujeres pudieran decir, pues, Brad Pitt, ¿sí? Bueno, ya es, alguien puede decir, no, ya modernices, hermano, ya hay otros galanes de moda, ¿verdad? Pero
físicamente pudiéramos pensar en eso. O sea, ahora si decimos, piense en una mujer perfecta, ¿en qué pensaríamos? ¿En el físico de la persona, en las cosas externas? No se refiere a eso la palabra de Dios. La palabra es bien clara y lo vamos a ver enseguida. Dice, mas tenga la paciencia, ¿sí? La experiencia, el crecimiento que usted ha estado teniendo en las cosas del Señor, que no sea en vano todo eso. Las cosas que usted ha sufrido, que le enseñen. Que no sean enseñanzas así, pues que le tocó rasparse con una caída que tuvo y ni porque se raspó aprendió, se volvió a tropezar con la misma piedra. No, que no sean experiencias de balde, que sean enriquecedoras, que produzcan en nosotros paciencia, resistencia, aguante, esperanza. Dice, pero completa todo eso para que seáis perfectos, que la obra de Dios que está haciendo en ti sea perfecta. Es decir, esta palabra perfectos nos habla de completos, del griego teleios, significa así, su significado literal es completo. No se refiere al aspecto físico, sino que cuando Dios habla de que usted y yo seamos, sus hijos, seamos perfectos, está hablando de que seamos personas completas, es decir, tanto en el ámbito mental, que tiene que ver con el carácter del cristiano, como en el ámbito moral, que tiene que ver con la conducta de la persona. Entonces, que lo que Dios está haciendo en tu vida no sea nada más algo aparente, sino que venga a ser completo en tu vida, que la obra de Dios sea completa. Es decir, ya hablamos de perfección, que tú dejes que Dios trate con tus pensamientos, con tu carácter, con el coraje, con la ira. ¿Cuántos de aquí sufren la ira? ¿Sí? Un hermano decía, en mi casa hay mucha ira. Le digo, sí, ¿por qué dice, hermano? Me dice, es que siempre llegan mis hijos y luego dicen, ira pa lo que me hizo aquel, íralo, No es esa ira, sino ese coraje que hay dentro de nosotros, que no se puede dominar. A eso se le llama la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, tienes permitido enojarte, pero tiene que ser ese enojo que no te saque de la presencia de Dios, que tú siempre lo mantengas, que controles tu temperamento. Y muchos tenemos que reconocer que ahí necesitamos que Dios trate con nosotros. Hemos aprendido muchas cosas, somos muy pacientes, muy amables con mucha gente, pero a veces al interior de nuestra casa se acabó la amabilidad, se acabó la cordura en nuestra casa. A veces sale a relucir realmente la persona que es, con el coraje. Hay muchos cristianos que dicen malas palabras, pero no las dicen en la iglesia, no las dicen aquí, las dicen allá afuera, ¿sí? Una que otra vez cuando están platicando con usted, ¿verdad? A veces se les sale alguna, en la emoción o algo, pues ni cuenta se dieron, y eso es grave. Entonces cuando alguien se da cuenta y se avergüenza, dice uno, bueno, pues es buena seña, seguramente estará luchando con esa área en su vida, ¿verdad? Para ser tratado. Pero dice, la obra tiene que ser completa, tienes que ser perfecto, eso quiere decir, ¿sí? Completo, moralmente, ¿sí? Completo mentalmente, tiene que haber un crecimiento, ¿sí? de carácter, un crecimiento de mente. Tienes que empezar a vivir una conducta. A eso se refiere Dios cuando dice que eres perfecto. Para que seas perfectos y cabales. Esta palabra significa algo parecido a completo. Cabal también tiene su significado de completo, ¿sí? Que su palabra en el griego es, pues es muy difícil, no se la puedo leer aquí, holokleros. Y se usa, ¿verdad?, como una gracia también de Dios, como el apoyo de Dios para que nosotros podamos cambiar y podamos ser perfectos, completos, ¿sí? Dice perfectos y cabales.
sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna, tome en cuenta el contexto de lo que estamos leyendo y no se refiere a las cosas materiales, porque está dirigida a personas que estaban en la dispersión, que estaban, por decirlo de una manera, habían huido por su vida y habían huido por instrucciones también de los mismos cristianos para que el evangelio se diseminara. Entonces habían sido dispersados por la muerte de los primeros mártires del evangelio, ¿sí? Y obviamente ellos estaban pasando penurias, persecuciones. Por eso les está hablando y les dice: cuando estés pasando por tribulación, cuando estés viviendo pruebas muy difíciles, ten por sumo gozo eso, porque Dios te está perfeccionando, porque Dios está tratando contigo. Entonces no se refiere a las cosas materiales, que Dios también las provee, ¿verdad? Que Dios también tiene cuidado de eso. Pero su primer énfasis es en el corazón, nuestra dependencia, la paz que Dios nos da. Las bendiciones espirituales en Cristo son las que no le deben de faltar al cristiano, ¿sí? Eso es lo que debe atesorar en su corazón. Si tú eres perfecto, ¿sí? Es decir, completo, estás dejando que Dios trate contigo, pues no te va a faltar nada. Versículo número 5 dice: y si alguno no tiene no es perfecto. ¿Cuántos de aquí no son perfectos, completos y cabales, verdad? Todavía nos falta, la obra todavía no es completa en nosotros, ¿verdad? Bueno, en el versículo número 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Es decir, el versículo 5 es como el contraste del versículo 4. El versículo 4 nos está hablando de que la obra de Dios sea completa, que seamos perfectos y cabales, que no nos falte cosa alguna. Y el verso 5 es: y si alguno, ahí viene como una especie de pero, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pida a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno todavía no es perfecto, no ha completado la obra, pues pida a Dios sabiduría, ¿sí? Esta petición de sabiduría, Santiago, fíjese bien, no solo habla acerca de un conocimiento, ¿sí? Sino nos habla de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. A veces estamos en un momento así, ¿verdad? Hoy platicaba con una hermana antes de venirnos para acá, terminando el servicio en Ciudad Guzmán, sobre el momento el día de mañana iban a ir junto con su esposo, ¿verdad? 2 personas de ahí de la congregación, que empezaron a tener muchísimos problemas, no pudieron superarlos, y el día de mañana ya tienen su cita para empezar con los trámites de su divorcio de común acuerdo. Y van a terminar ahí con su matrimonio, y se encontrarán ante situaciones tan difíciles. Dice uno, bueno, quizás a primer término, a lo mejor alguien sin conocer la situación que estaba viviendo ese matrimonio, pues a la ligera podemos decir: no, el divorcio no es no es permitido, no se debe uno de divorciar, no debe uno más que por estas razones y esto. Pero cuando uno conoce el trasfondo, no es que sea permitido, pero cuando ve uno las cosas que han estado pasando, todo lo que ellos han estado sufriendo, el daño que realmente se están haciendo, pues no es en donde no se hacen caso a veces ni entre ellos, ni a veces no le hacen caso a Dios, olvídese, menos le hacen caso al pastor, ¿verdad? Y están ante decisiones importantes. Y la gente a veces toma decisiones correctas al divorciarse, pero hay otros que están errando cuando toman esa decisión. Y se necesita, ¿verdad?, tener sabiduría para eso, para que si tú no eres completo y cabal, si tú no eres perfecto, entonces te falta sabiduría. Y si alguno reconoce que le falta sabiduría, pídala a Dios. Esta sabiduría de la que está hablando aquí Santiago es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles.
Cuando nosotros necesitamos sabiduría, podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestras necesidades. Fíjese, los cristianos no tienen por qué andar a tientas en las tinieblas, con la esperanza de tal vez encontrar la respuesta. ¿Qué pasaría si usted lo metemos a una casa que no es la suya? Cuando todo está oscuro, se apaga la luz y se le introduce a usted hasta la habitación de más adentro. Y se le pide sin prender las luces, es más, se le baja la energía a que usted salga de esa casa. ¿Cómo va a salir si está todo a oscuras? Pues va a empezar a salir a tientas. Seguramente sí lo logra. Se va a llevar un tiempo, pero usted va a empezar a... Donde encuentre una puerta la va a abrir. Y quizás usted cree que ya va para la calle, pero cuando usted pegue sus rodillas en algo, empieza a tocar y dice, ay, esta es la taza del baño, me metí al baño. Y empieza a caminar por otro lado y abre otra puerta. Y ya cuando abre una puerta y siente un airecito, dice, no, ya, aquí es la calle, ¿no? Pero tiene que, va a tientas porque no sabe. Muchos cristianos así viven su vida cristiana. Es decir, van caminando a tientas porque no conocen el camino, no saben cómo salir. Y van buscando, ¿verdad?, la respuesta a muchas necesidades, ¿sí? Las van buscando a tientas. Siempre con la esperanza de ver si encuentran la respuesta. ¿Y qué hago? ¿Y qué tengo que decidir en este asunto? Y van ahí a tientas, pues voy a decidir esto a ver si le atino. Obre Dios, ¿verdad? Y pues si Dios quiere, pues que me abra puertas para salir por ahí. Y si Dios no quiere, pues que me las cierre. Y confundimos verdades con otro tipo de sentimientos, ¿verdad? Que Dios sí nos guía y la voluntad de Dios es soberana. Pero la voluntad de Dios, hermano, es que usted cometa pecado o que no lo cometa. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que no lo cometa. Y sin embargo, los seres humanos siguen cometiendo pecado, a pesar de que Dios no quiere. Entonces esto nos haría decir, tenemos un Dios que no es tan poderoso para evitarnos eso. No, nosotros entendemos que esa es la voluntad de Él, pero ha puesto en nosotros dominio propio, libre albedrío. Sí, las personas han perdido esas cosas y ahora decide el pecado por ellos. Ya no tiene ni dominio propio, ni tampoco libre albedrío. El que está muerto allá en sus delitos y pecados ya perdió el libre albedrío. Aparentemente él decide lo que quiera, pero el pecado se está enseñoreando de él, como dice la palabra de Dios. Es decir, es siervo del pecado. No hace lo que él quiere, sino lo que el pecado le dice. Entonces, el cristiano no puede caminar así a tientas, necesita sabiduría. Mire, no sé si a usted le ha pasado, a veces se acercan personas que me dicen, es que me dijo Dios que usted me iba a dar un consejo. Bueno, sí puede Dios obrar de esa forma, ¿verdad? Pero es como un absurdo. Si usted está hablando con Dios y usted le está pidiendo a Dios que lo guíe sobre de algo, y Dios le dice, ve a hablar con el pastor. Sí te voy a decir, pero a través del pastor. ¿Y por qué no le dice Dios directamente a usted? Sí, por supuesto que Dios usa al pastor hablando la palabra, pero en nuestra relación personal con Dios nosotros tenemos que ir teniendo sabiduría para saber caminar, ir tomando decisiones, que la obra de Dios sea completa. No se trata nada más como muchos cristianos que dicen, no, me gozo en Cristo, me gozo en el amor de Cristo. Y vienen a la congregación y las alabanzas son muy explosivas, de gritos, de dar vueltas, de echar maromas, y qué bueno, ¿verdad? Bonito todo eso, que se pueda hacer, expresar la alegría y el gozo. Pero ¿de qué nos sirve si la obra no es completa? Si cuando sales allá afuera no te gozas realmente en las tribulaciones, no te ha servido de nada la experiencia, no eres perfecto, cabal, no eres completo. Te falta algo. ¿Qué te falta? La sabiduría de Dios. Es impresionante. Son consejos prácticos. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener sabiduría. Pídela a Dios. Esta sabiduría es para tomar decisiones. Esta sabiduría
Es para no andar a tientas, a ver si encontramos la respuesta, ¿sí? La sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiarnos en nuestras decisiones. En la feria del pueblo, no sé si usted le tocó la oportunidad de entrar a la casa de los espejos. Sí, se mete a la casa de los espejos, es decir, por donde usted mismo entra, por ahí a un ladito está la salida, ¿verdad? Pero entra y usted empieza a caminar, y en ocasiones tiene que ir el que cobra el boletito por usted, sacarlo por allá atrás por otro lado, porque no, ya se está pasando de tiempo, ¿verdad? No haya la salida. Pero las personas van caminando a tientas porque en los espejos no se ve, y solamente si aquí hay un espejo no puedo pasar por ahí, pero si aquí no hay nada, pues por aquí paso. Y muchos cristianos así dirigen sus vidas y le van atribuyendo eso a Dios. Señor, pues si tú quieres que me vaya por allá, pues ciérrame todas las demás salidas y que nada más yo tenga esa salida, y ábreme puertas. Y nada más le decimos a Dios así, cuando Dios sabemos que hay puertas de tentación también, sí, en donde somos nosotros los que tenemos que aprender a decidir, a escuchar la voz de Dios. Decirle, caminar en la casa de los espejos, para mí es el equivalente a una vida fácil, que sea Dios el que decida por mí, que a mí nomás me pinte la rayita por donde yo voy a caminar y ya, ¿sí? Qué bueno, ojalá, pero así Dios no lo determinó. Entonces es necesaria la sabiduría, ¿sí? Es necesaria la sabiduría. Mire, vamos a ver, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo número 7. En el Antiguo Testamento, ¿ya lo encontró? Proverbios capítulo 1, versículo número 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los que no depositan su confianza en Dios, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, no oyen el consejo. Sí. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos, los que tienen hijos, mira, esto te lo digo por tu bien? Mira, aprende, es que yo ya pasé por eso. Te digo, y le está dando consejos. Y a veces los hijos más jóvenes desprecian la sabiduría. Dice, ay, mi papá, ni que yo no supiera. Pues eso le pasó a él, porque pues él no sabía, pero yo sí sé. Si yo soy listo, ¿verdad? Desprecian la sabiduría, ¿sí? Que el papá ya pasó por esas cosas, ya tiene la experiencia, él ya se raspó la rodilla y no quiere que tú te la raspes. Y si no haces caso, ¿verdad? Pues a lo mejor hasta te quebras la pierna y no nada más te raspas, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí la palabra temor, ¿usted cree que se traduce como miedo? Miedo a Dios. La palabra temor se traduce en respeto a Dios, ¿sí? Y el principio, el comienzo para ser sabios y para tomar decisiones comienza en el temor a Dios, en respetarlo, en no querernos salir de su voluntad. Con eso se comienza la sabiduría. Cuando tú le estás pidiendo a Dios, dice la palabra, si tú no eres sabio, sientes que no eres completo, pídele sabiduría a Dios para que seas perfecto. Y le empiezas a pedir a Dios, dame sabiduría, hazme sabio. Y si llegamos a creer que la sabiduría viene así como un rayo del cielo, ¿verdad? Como con varita mágica, o unos polvitos que caen del cielo brillosos así y caen sobre de ti, ya eres sabio, ¿verdad? No, ya eres sabio, ya conoces todo. No, la sabiduría va a venir porque tú mismo leas la palabra de Dios. Por un lado, si le estás pidiendo a Dios sabiduría, pero si nunca agarras la Biblia, ¿cómo vas a ser sabio? Tomas la palabra de Dios, la empiezas a escudriñar, y lo primero que Dios te enseña en hacerte sabio es que lo tienes que respetar a Él. Es que me tienes que respetar mi voluntad, tienes que hacer mis mandamientos. Cuando tú le pides sabiduría a Dios sobre una decisión, Padre, dame sabiduría porque tengo decisiones importantes, son momentos difíciles, momentos en que estoy estresado y no quiero equivocarme. Empiezas a buscar de Dios, Dios empieza a tratar contigo en su temor.
Y una de las principales cosas que te enseña es, en las decisiones que tú debes de tomar, es: no digas mentiras, no robes, no fraudes. Empieza Dios a tratar contigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pórtate bien con quien se porta mal contigo. Eso empieza a salir en la palabra. Pero si tú dices: no, sí, Señor, pero eso yo ya sé. No, lo que quiero es sabiduría, Señor. Es que, ¿para dónde le doy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Eso es lo que quiero. No me pongas a leer la Biblia, ¿verdad? Imagínese, así no se concibe a un hijo de Dios. Un hijo de Dios empieza a leer la palabra de Dios, entonces tiene discernimiento y entiende que no tiene que mentir bajo ninguna circunstancia. ¿A usted le gustaría que le digan mentiras? ¿Su esposo, su esposa, que le digan mentiras? ¿Tus compañeros de trabajo que te digan mentiras? Pues a nadie nos gusta, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos decirlas, porque no te gusta que te las digan a ti, que seas engañado. Entonces los primeros principios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el que tú empieces a vivir con respeto la palabra de Dios. Ahora el versículo número 9, capítulo 9 de ahí mismo, el capítulo 9, pero el versículo 10... repite la misma frase, pero en este caso lo que nos interesaría sería la segunda frase del verso 10, aunque lo vamos a leer completo. ¿Ya lo encontró? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer al Santísimo es la inteligencia. ¿Usted sabe quién es el Santísimo? Es Dios. Es una cualidad única, específica de Dios, ser santo. Es santísimo, es decir, no hay pecado en Él. Jesucristo, ¿sí? Él fue sin pecado concebido. Jesucristo, ¿verdad? De su infancia, su adolescencia, su juventud, su madurez, Él nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Él es santo, santísimo. Es un nombre de nuestro Dios. La religión enseña como el Santísimo un objeto, ¿no? En donde está depositada cierta gracia o cierta presencia de Dios, aunque no lo manifiestan ellos de esa forma, pero es un objeto dorado o de oro, es como un sol. Y en donde ahí está, ¿verdad? Bueno, el Santísimo es la cualidad de Dios, de estar alejado del pecado, de que no hay pecado en Él. A eso se refiere el Santísimo. Y la palabra nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y si somos nosotros hijos del Santísimo, ¿qué es entonces lo que se espera de nosotros? Que también caminemos en santidad. ¿Cómo? Nunca seremos como Dios, perfectos como Él, pero sí que estemos nosotros apartándonos del pecado, luchando cada día por no caer en el pecado, en la tentación. A eso se refiere el apartamiento. A eso se refiere, ¿sí? Eso es inteligencia espiritual. Si tú eres inteligente, ¿sí? Porque la palabra nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tú tienes temor a Dios, lo respetas. ¿Cómo se respeta a Dios? Poniendo en práctica su palabra, no nada más de dicho, sino obedeciendo su palabra. Y el conocimiento del Santísimo es nuestra inteligencia, es decir, apartarnos nosotros de lo que no conviene. Sí, apartarnos de lo que no conviene. No meterme en un lugar donde un cristiano no debe de estar. ¿Sí? Mire, el otro día yo platicaba con un joven de aquí de la iglesia y le hablaba de los grados de consagración. Eso no dice la palabra, no habla grados de consagración, pero era alguna enseñanza que yo le estaba dando. Le decía: mira, hay grados de consagración que uno entiende como cristiano. El pastor tiene un grado de consagración, los que sirven aquí en la iglesia tienen un grado de consagración, es decir, de apartarse para Dios. Que el hecho de estar aquí compartiendo la palabra, ministrando al Señor, eso ya les están comprometidos con Dios, y por ese compromiso no pueden andar haciendo cosas que normalmente hace la gente que no conoce de Dios, inclusive ni las personas que son congregantes de la iglesia y que se sientan y que no tienen el compromiso. ¿Sí?
El congregante normal, bueno, se va consagrando al Señor, se va apartando su vida, pero también hay personas que apenas están conociendo la palabra de Dios, apenas están y todavía tienen actitudes o comportamientos de que les gusta ir a un baile, les gusta bailar, echarse sus copitas. Y bueno, la idea es que vayan conociendo del Señor, metiéndose en la palabra de Dios, y Dios mismo les va a ir diciendo, ya no hagas eso. ¿Sí? Pues eso no edifica tu vida, los va a empezar el Espíritu Santo a contristar, y van a ir tomando la decisión ellos solos, y van a ir avanzando en su vida cristiana. En ese avance de su vida cristiana, después dicen, yo quisiera estar predicando la palabra. Yo quisiera también servir al Señor. Dice la palabra, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Pero dice, el obispo debe de ser ¿cómo? Irreprensible, fíjese nada más. Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, amable, hospedador. No, Señor, pues yo pensé que nomás así se aventaba uno y ya. Si yo he visto a fulano y he visto a sultano, ¿a poco es todas esas cosas? No, Señor, pues, o todos parejos, o qué pasa, Señor. ¿Sí? Y no es así, los requisitos Dios nos dice. Entonces hay grados de consagración, y la consagración es personal, es la entrega. Yo me comprometo, Señor, a servirte. Si voy a hablar la palabra de Dios, Señor, me quiero comprometer a que de mi boca no salgan malas palabras, porque tu palabra dice que de mi boca no puede salir bendición y maldición, dice que no puede ser así. Entonces, si me quiero aventar de pastor, pues tengo que corregir mi manera de hablar, entre más cosas que tendré que hacer. Te quiero servir, quiero estar en la alabanza, tocando aquí, ¿verdad? Quiero ser servidor, quiero enseñarles clases a los niños. Entonces empezamos a consagrar nuestra vida, ¿verdad? Hay grados de consagración, de apartarnos al Señor. Imagínense que tengamos maestros de niños que toman alcohol, que se drogan, y les dan clases a los niños. O así el pastor, o así el de la alabanza, o así el que está de servidor. Dice uno, no, ¿cómo? Pues ¿qué les va a enseñar a los niños? ¿A dobletear en la vida? Más adelantito habla de eso, ¿verdad? No, no se puede ser así. Entonces el cristiano tiene que ir normando su vida en base a la palabra de Dios. Y no es fácil ser cristiano, cuesta trabajo tomar las decisiones. Porque por un lado somos llamados al amor, pero por otro lado a sacrificar muchas cosas que la carne quería, que tenía por buenas, y que otros hacen, ¿por qué yo no? Pero Dios va tratando contigo. ¿Sabe? Las personas que dicen eso es porque poco leen la palabra, porque no profundizan en la palabra de Dios, y por eso, ¿verdad?, la gente empieza a tener ese tipo de actitudes. Mire, ahora que fue tiempo se me fue la palabra, de eventos, cuando los jóvenes salen de la escuela y las graduaciones, ¿verdad? Bueno, pues hasta mi niño le hicieron su graduación ahí en el kinder, ¿verdad? Y ni siquiera salió del kinder, estaba en primero y pasó a segundo. Ya le hicieron su graduación, y luego ahí los padres de familia de los otros que iban a salir del kinder se pusieron de acuerdo para hacerle su misa a los niños y darles su documento y hacer todo eso y su baile. Y de repente nosotros pues estamos en esa misma posición todos, ¿verdad? Tenemos hijos y nos vemos de repente en situaciones así. Pues acabamos mi hija la más grande acaba de salir de la primaria para entrar a la secundaria, y le dieron su certificado y se hizo un acto en el casino en Ciudad Guzmán. Los padres de familia pues quisieron echar la casa por la ventana con la fiesta, la misa, todo eso. Mi hija estaba en la banda en la escolta, y pues ella se hicieron honores a la bandera ahí en el casino. Nosotros pues obviamente no fuimos a misa como todos los demás fueron. Saliendo de misa se fueron allá, se hizo honores a la bandera, sí, se hicieron honores a la bandera, se les entregaron los reconocimientos a toda esa generación, ¿verdad? Fue algo muy emotivo, pues es algo muy simbólico.
es muy importante para los niños todo eso. Después poder estar comiendo con los niños ahí, ¿verdad? Y después de ese tiempo, cuando empieza el baile y cuando empieza todo lo demás, pues ya para uno como cristiano ya terminó a lo que uno iba. Y de una manera muy tranquila, muy sencilla, sin rasgarse vestiduras ni nada, se retira uno del lugar en donde uno no tiene que estar. Y eso porque se trata de tus hijos, ¿sí? Pero uno no está obligado a nada. Uno mismo alimenta esos sentimientos, ¿sí? Cuando se trata de que la jovencita cumple 15 años y se le quiere hacer el evento, ¿verdad?, en la iglesia, y ya nos ha pasado aquí a nosotros, en donde pues acuérdese cuántos 15 años hemos festejado, de los que están aquí desde muchos años. Pues no hemos festejado, festejamos 1 año, 2 años, 3 años, sí, le buscamos pretexto para la carnita asada o lo que sea, todo eso sí, pero es decir, como algo especial, los 15 años, presentar a esta jovencita ante la sociedad y ponerle chambelán y que baile el vals y que haga todo eso, o sea, nosotros no cristianizamos esas costumbres. Hay otras iglesias cristianas que hacen todo eso, pero cuando de repente a la jovencita se le estuvo alimentando esos sentimientos y encuentran con que, pues, aquí no, dicen, pero ¿por qué no? Son ideas del pastor y se dañan los corazones de las personas, se les cae de golpe y porrazo, de repente los sentimientos que estuvieron cultivando con tanto tiempo, con tanta ansiedad, con tanta ilusión, esperar sus 15 años, ¿verdad? Es un momento muy especial en su vida, ¿sí? Pero se fomentan cosas que pues no vienen en la palabra de Dios. Nosotros, ¿qué le tenemos que estar presentando a la sociedad? A una niña de 15 años le estamos diciendo a los lobos de allá afuera, ¿aquí hay carne fresca? No, por Dios, ¿cómo vamos a estar haciendo nosotros esas cosas? Los 15 años se festejan, se dan regalos de la misma manera que los 13 o que los 16 o que los 18. No, para nosotros no vienen a ser una mayoría de edad en la mujer, como lo es para muchos. Ni siquiera los 18 en los hombres. Legalmente, bueno, pues ya eres responsable de muchas cosas, pero delante de Dios sabemos que mientras estás en tu casa con tus papás te tienes que someter a ellos. Y si te casas y te llevas a vivir a tu mujer a la casa de tus papás, pues entonces vas a estar chocando con la autoridad. Tienes que tú empezar, ¿verdad? Cuando no hay respeto, cuando no hay madurez para saber vivir en unidad y en esa concordancia, pues entonces la gente tiene que buscar su propia casita para establecer sus propias reglas y a nadie molestar. Pues eso es de lo más normal. Pero hay gente que no le cuesta trabajo de repente entender eso. ¿Sí? Le cuesta trabajo. Necesitamos nosotros conocer al Santísimo, ¿sí? Esa inteligencia, es la inteligencia del cristiano, apartarse del pecado. Yo no tengo que meterme ahí, no tengo que hacer esto. Jesús, una de las características y muy criticado por los fariseos de Jesús era que comía con publicanos, con rameras, pero en sus casas, no en los lugares donde ellos andaban pecando, ¿sí? Entonces nosotros platicamos, somos amigos de la gente que no tiene a Dios en su corazón, pero no hacemos lo que ellos hacen, ni les vamos a compartir a los borrachos a las cantinas, ¿sí? Ni a las mujeres malas a los lugares en donde trabajan. No vamos a compartirles ahí, pues no es el momento ni el lugar. Pero no se pueden quedar esa gente sin que se le comparta, ¿verdad? Pero hay otra forma de hacerlo. Esa es la inteligencia, el que tú te cuides, el que tú empieces a decir, yo quiero aumentar un escalón mi santidad. La Biblia no habla de grados de santidad, es algo que yo utilizo para enseñar, ¿sí? Pero en la medida en que tú te metas y le pidas sabiduría a Dios, te va a empezar a decir, respeta mi palabra. Y te vas a dar cuenta que no puedes respetar la palabra de Dios si sigues haciendo lo mismo que antes hacías. Lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Mire, bueno, vamos a ver otro pasaje rápidamente
Bueno, Proverbios 29, ya que estamos ahí en Proverbios capítulo 29. Versículo número 15. Este pasaje es muy conocido por los cristianos, ¿sí? Se lo leo, dice, la vara, ¿y qué más dice ahí? Y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo a mi esposa le digo, dice a su madre, no a su padre. Que imagínense, no puede uno estar mangoneando la palabra de Dios, ¿verdad? Es clarita. Ahora, dice, la vara y la corrección, ¿qué pasa? Dan sabiduría. Le digo que este pasaje es de los muy conocidos por los cristianos, pero nos comemos a veces unas palabras, ¿no? Lo leemos a veces, la vara de la corrección da sabiduría, pero dice la vara y la corrección. Hay personas que a sus hijos los disciplinan con vara, pero no los corrigen, no les enseñan, no se toman el tiempo para decirles, te estoy disciplinando por esto que te equivocaste y esta fue la razón de lo que hiciste mal. Mira, hace unos días platicaba con una joven que precisamente en un evento de estos, ella compró un vestido que pues era un vestido muy, más bien era un pedacito de tela. Ya más o menos me entendió. Entonces, y le costó muy caro a su familia, les costó muy caro y bueno, pues ya tuvieron su evento, su fiesta. Y pues en la iglesia hubo disciplina para esta joven. Y sí, ella reconoció. De hecho, todo se ocasionó porque ella misma empezó a hablar, a tocar el tema, a decir, compré así, hice esto y me siento mal y pues vengo a decírselo a usted, porque no, yo creo que no está bien. Y me empezó a narrar ahí junto con sus papás cómo compró este vestido, le costó muy caro, como 5 o 6 mil pesos ese vestido. Y al tenerlo, cuando se lo puso, pues al verse en el espejo ella misma dijo no. Y sus papás le dijeron pues no te lo pongas, ponte otra cosa. A final de cuentas, cuando salió para irse a su evento, salió con el mismo vestido y su argumento interno fue, es que costó muy caro y cómo hice gastar a mi papá tanto y para no aprovecharlo. Entonces eso es lo que se sentía mal. Le digo, tú entiendes que la disciplina del Señor no es porque te lo compraste, sino fíjate cómo es Dios que trató contigo, te habló primero a ti, te dijo a ti. No, aquí no estamos hablando de que otras personas vinieron y te dijeron, te criticaron los demás. No, esto es algo interno. Dios mismo te dijo, no está bien eso. Y sin embargo desobedeciste la voz de Dios, que habló a tu conciencia y que te habló a través de tus padres. En primer lugar desobedeciste a Dios y en segundo a tus padres. Y te pusiste ese vestido y ¿cómo te sentiste? De la patada. Pues tienes que aprender. Y hay una disciplina, bienvenida a la disciplina. Hay una corrección ahí, ¿verdad? Y eso habla de que Dios esté tratando con nosotros, pero a veces nos sentimos mal. Una vez a un hermano en un cumpleaños le regalaron una botella de vino muy cara. Y me dice, ¿verdad? Se fue en su casa a un evento así familiar. Y ahí estábamos, pues, y puro cristiano, y había una familia que no era cristiana, y pues los regalos, ya se fueron la gente, y al final, no, pues que los abra, y empieza a sacar los regalos, ¿verdad? Que se lo ponga, y todo, ya la cachucha, y todo, ¿verdad? Y luego en un regalo que abrió sacan una botella, y luego dice, ay, este es de las caras. Y luego dice, no, pues, y él así pasó el evento, la puso por allá, así en el rincón como la muñeca fea, y ya los cristianos fuimos. Y luego después él me dice, ¿se acuerda de ese regalo? Sí. Dice, pues es que valía bien cara, y pues ni modo de tirarla o de quebrarla, pues valía como 1,000 pesos, algo así. Y dice, pues yo la vendí en 200 pesos, pues algo que sacara, ¿verdad? Era algo así. Entonces, pero él mismo se sentía mal.
¿Sí? O sea, la persona, uno entiende en su madurez, la persona que te lo dio, no se lo dio en el caso de él de mala manera ni para provocarlo. La persona se lo dio de buena manera, quiso hacerle un buen regalo a su compadre, ¿verdad? Y como antes así era, pero él ahora como cristiano, él tenía la oportunidad de, bueno, pues muchas gracias y todo, ¿verdad? Pero acá en la intimidad de su casa, a la basura. Pero nos cuestan de repente trabajo, nos hace falta esa inteligencia espiritual, ese apartamiento, porque a veces va implícito algún dinero, ¿sí? Y no somos sabios, apartados para el Señor, y el Señor le estás diciendo, Señor, yo no soy perfecto, enséñame sabiduría. También le estás diciendo al Señor, pues Señor, usa la vara, pero corrígeme, porque eso da sabiduría. Entonces el Señor va a corregirte, porque te quiere enseñar a ser sabio. Y de alguna forma va a usar vara también contigo, porque le estás pidiendo sabiduría. Esto que no sea motivo para decir, entonces mejor no le pido sabiduría. Porque si pedirle sabiduría es como pedirle corrección, mejor no. Está como aquellos que dicen, no le pido a Dios paciencia porque me va a mandar pruebas. No, por favor, ¿verdad? No debemos nosotros pensarlo de esa manera, sino que, Señor, corrígeme. Y si las pruebas, Señor, me van a dar a mí paciencia, Señor, pues bienvenida a las pruebas. El fin, ¿verdad? Es que yo voy a aguantar. Voy a aprender de ti con las cosas que me suceden. Se te olvida que Dios es misericordioso, hermano. Se te olvida que tenemos un Dios que no juega contigo y que no usa las palabras que tú digas para usarlas en tu contra después. No, hermano, por favor, Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso, pero sí está interesado en que aprendamos y nos disciplina. Entonces pídale a Dios sabiduría. Si en ello va necesario que lo corrijan a usted o a mí, Señor, pues adelante, corrigen. Si lo necesito, corrígeme. ¿Cuánto le hemos dicho así al Señor? A mí, a veces como pastor, muchos de ustedes así me han dicho, hermano, a mí dígame, cuando vea que estoy mal, dígame las cosas. Así como son, dígamelas. Yo lo que quiero es estar bien, no fallarle al Señor. Sí, está bien, el problema es que yo no soy Dios para ver la intimidad, para ver de lejos, tras las paredes. Yo nomás veo cuando estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces sí necesitamos nosotros ponernos delante de Dios. Bueno, vamos a tratar de terminar. Trae otros pasajes, los dejaremos para después. Y vamos a terminar, pero con algo que sí es importante que nosotros podamos leer. Vamos a Santiago, ya para terminar, de salida, Santiago, capítulo 1. Versículo número 7, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros debemos de pedir, ¿verdad?, confiando, creyendo en Dios, pero este dudar es poner la confianza en otra cosa que no es Dios. Es decir, tienes que vivir la palabra. Dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra, el hombre de doble ánimo, esta palabra doble, de doble ánimo viene del griego sukos, dipsukos, y significa doblemente animado, es decir, según el griego es 2 veces suke, significa una persona doble almática. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Doble almado, dos veces con doble alma, significa que la persona que tiene, que quiere hacer la voluntad de Dios, que conoce a Dios, que tiene temor de Dios, que aprueba muchas cosas de la Biblia y las quiere practicar, pero por otro lado no quiere dejar las cosas del mundo, que también ahí va la justificación en muchos pensamientos. Es que yo quiero hacer esto y pone uno muchos sentimientos,
muchas explicaciones o justificaciones para hacer lo que la carne quiere. Esa es una persona doble almática, de doble ánimo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Con doble moral, con doble pensamiento, aunque doble moral se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es por un lado quieren agradar a Dios, pero por otro lado no quieren quitar el pie de las cosas del mundo, quieren seguir haciendo las cosas que se enseña, que hacíamos antes, que deseamos antes. No se quiere renunciar a eso. Y es difícil, ¿verdad? No se puede agradar a eso. Dice que el que hace eso es inconstante en todos sus caminos. No puede llegar a la meta, es inconstante. No se puede permanecer así. Si necesitamos nosotros ser perfectos, necesitamos consagrarnos a Dios plenamente. Un solo ánimo nada más para Dios y renunciar a las cosas del mundo. Y renunciar. A veces nosotros como cristianos queremos seguir haciendo las cosas que son inspiradoras allá afuera. Y que antes hacíamos, ¿verdad? Y que en sí mismo no son malas. Y que en sí mismo, ¿verdad? Las cosas en sí mismo no son pecaminosas. Y en sí mismo las cosas no te llevan al infierno. Pero afectan tu testimonio. Eres doble almático. Y por lo tanto entonces empiezas a tener problemas con Dios. ¿A qué me refiero? ¿A qué cosas son? Cosas porque, como por ejemplo cuando la gente oye o escucha música de Luis Miguel, para ser así más precisos, de cualquier otro artista, de Juan Gabriel, del artista que usted quiera mencionar, es un cristiano que está oyendo eso. El hecho en sí de oírlos no es pecado en el hecho en sí mismo, pero eventualmente te puede hacer caer y fallar. Alguien que se toma una copa de vino, el hecho en sí de tomársela, lo hemos dicho, no es pecado el hecho en sí mismo de hacerlo, pero eso es lo que te puede llegar a pecar, te puede hacer pecar. Un poco de levadura leuda toda la masa. El hecho en sí no es pecaminoso, el pecado está en el corazón de las personas, ¿sí? Y luego viene la justificación de muchas cosas. Entonces la gente de doble ánimo es inconstante porque quiere agradar a Dios, pero no quiere soltar las cosas del mundo y las defiende, ¿sí? Con muchos argumentos. ¿Cuál es la postura entonces para nosotros como cristianos ante esas situaciones? No que tú las vivas, pero cuando otro hermano las está viviendo. Mira, más adelante en Santiago estaremos hablando de todo eso. Hoy comenzamos con el estudio de Santiago. Usted en su casa vaya aventajándole, lea Santiago de principio a fin, estudie algunas palabras, usted vaya aventajando, vaya viendo los temas por adelantado que vamos a ir viendo. Y en algunos temas usted va a decir, ay, está bueno este tema, ¿verdad? Esta predicación va a ser edificante. Y usted puede irle aventajando, estudiando algunas cosas para poder aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Pero es importante que el hombre se consagre, que no tenga doble ánimo. Terminamos pues leyendo lo que nos falta. Versículo número 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es de que ni tú te sientas mal porque eres de pobre condición o de humilde condición, ni el rico se jacte en sus riquezas. Acuérdese de que cuando fue escrito esto, había esclavos, había gente esclava y gente libre. Si tú eres esclavo, no te preocupes porque Dios está contigo. Humíllate delante de Dios, Él te hace libre. Si tú eres amo, si tú eres rico, pues no menosprecies a los demás. Humíllate también delante de Dios. Entonces, tanto para uno como para el otro, ¿sí? La característica del cristiano es depender de Dios, humillarse a Dios. Porque si alguien se quiere jactar por lo que tiene, dice, mira, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Ahora que es tiempo de lluvia, los montes se ponen verdes. Los praditos por ahí, los terrenos baldíos se ponen verdes, ¿verdad? Llenos de vegetación.
pasa este temporal de lluvias y ese lote baldío que estaba todo verde, pronto se empieza, cuando sale el sol, ¿verdad? Se seca, se pone ahí que si alguien deja caer un cerillo ahí, rápido queda la pura tierra ahí, ¿verdad? Bueno, así es quien deposita en las cosas materiales su confianza, ¿sí? Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La sabiduría no se compra con dinero. La sabiduría es pasar un tiempo estudiando la palabra de Dios, apartándose para el Señor, hermano. No poniendo una pie en las cosas de Dios y teniendo otra en las cosas que le agradaban antes a usted. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sí, espero que este tema, ¿verdad?, sea aclarador y que nos motive a pedirle a Dios sabiduría. Sepa que cuando le está pidiendo a Dios sabiduría, también le está pidiendo a Dios que le ayude a apartarse de las cosas del mundo, que en sí mismo pues no son nada, pero que por amor a Dios queremos ir transformando nuestra vida. En la medida en que usted se meta más con Dios, seguramente irá dejando todas esas actitudes, irá consagrando al Señor y solamente tendrá oídos para el Señor. Tiene mucho sentido. A veces parece que hacemos mucho énfasis con la música del mundo, pero si de repente usted no está de acuerdo con lo que le digo, mire, solamente haga una prueba. Ponga una música de Luis Miguel o de Vicente Fernández, póngala y empiece, no la cante para que me entienda lo que le voy a decir, y escuche la letra, empiece a escuchar lo que dice y va a decir, eso no, pues yo no voy a cantar eso, pues tampoco lo voy a oír, pues lo que dice, ¿verdad?, no son cosas edificantes, ¿sí? No es que seamos fanáticos ni nada, sino simplemente que no quiero estar metiéndome esas cosas en mi mente. Me quiero consagrar al Señor. Entonces por eso es que nosotros empezamos a dejar esas cosas, no porque nosotros no nos metemos en rollos de que es que el Juan Gabriel, si lo oyes al revés ahí dice adora a Satanás y adora a Satanás, ¿verdad? Cuando estás oyendo al revés, no, pues no ocupas oírlo al revés, óyelo bien como es y vas a ver a quién se está adorando. No se necesita uno meter en rollos, ¿sí? Así cosas tan ocultas, se va uno apartando para el Señor. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos y bueno, pues es algo en lo cual debemos de ponerle, ¿verdad?, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a hacer una oración para terminar. Entonces recuerde en su casa leer Santiago para ir aventajándole. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios bendito, porque Señor, tú nos hablas y a veces la palabra, Señor, es una palabra polémica, Señor, en donde podemos tener una diferencia de opinión en los temas que hablamos aquí, pero lo que queremos es hablar tu palabra. Y si hablamos lo tuyo, Señor, sabremos que es lo correcto, Señor, y que es lo que necesitamos oír, Señor, lo que va a levantar nuestras vidas, lo que va a sanar nuestro cuerpo, Señor, que es tu palabra, es el ungüento, es la medicina que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra. Tu palabra va a producir en nosotros, Señor, integridad, lealtad a ti, Señor, y a nosotros, entre nosotros mismos. Es el propósito, Señor, ser personas diferentes, ciudadanos, Padre, ejemplares, que dan testimonio de ti, Señor, y eso no es cosa fácil, Señor. Sabemos que en eso se nos va la vida, Señor, para lograr eso, pero tú estás con nosotros, Señor. Padre, y no se trata de aguantar nada más, sobrevivir a los problemas, sino que se trata de tener sabiduría, Señor, de la sabiduría que tú das, Señor. La inteligencia que es apartarnos de lo que no conviene, de poner tierra de por medio, Señor, sobre lo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a no alimentar lo que queremos que muera en nosotros. Porque si le sigo alimentando, dándole
poco de alimento, un poco de agua, nunca desaparecerá lo que quiero vencer, que es la carne. Ayúdame, Señor, a tomar una decisión radical por agradarte a ti. Avanzar en la consagración a ti, Señor. Apartarme para ti. A final de cuentas es una vida buena. Una vida sencilla, pero una vida que te agrada, Señor. De respeto, de ayuda mutua. ¿A quién se ofende con eso, Señor? La lucha es con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestros pensamientos. A lo malo, tristemente le decimos bueno, Señor. Danos discernimiento para desechar lo que a ti no te agrada, Señor. Levante sus manos a Dios y dile: Padre, siembra esta palabra, Señor. Y que estas enseñanzas sobre el libro de Santiago sean de provecho, nos ayuden a vivir, Señor, una vida práctica cristiana, Señor. A poner en práctica, Señor, tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a asimilarlo, Señor. Y dame sabiduría para a las personas que yo soy influencia para ellos, ser una influencia espiritual buena, Señor. Una influencia que los ayude, Señor. Todo te lo pido, Señor. Dame esa fuerza y esa humildad para practicar esto, Señor, que es la verdadera vida, Señor, que a ti te agrada. Te lo pedimos, Padre. Levante sus manos, dígale: te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santísimo.